¿Cómo te ha ido? ¿Está tranca? Está tranca, dice. Criatura de Profesor, Dios, mientras más difícil, más lo vas a disfrutar. Mayor satisfacción encuentras cuando algo te cuesta. ¿Sí? Hay que esforzarse en nada más. ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Todo está bien, correcto. Entonces no hay ninguna pregunta, ¿estás seguro, no? Viendo que no hay preguntas, voy a asumir que todo te ha salido. Chévere. Si es así, perfecto. Criaturita del Señor, entonces vamos a entrar, ok, Camila, vamos a entrar a una nueva parte que vendría a ser dinámica, ¿ya? Esto es sencillísimo, ¿ah? Es muy fácil, es muy sencillo, ¿ya? Vamos a hablar de dinámica. Dinámica toca, ¿no? Espera, déjame ver tu libro, porque de repente estoy... profesor, el Sí, profesor no. Ale, había dicho que conocíamos hacer algunos ejercicios porque mayormente no habíamos hecho ejercicios de Ya. leyes ¿De la semana pasada? ¿Te refieres, de Clau? la semana pasada. Ya, Sí, está bien. ¿Qué ejercicios han quedado pendientes? ¿Hasta qué ejercicios hicieron con el profe Alex? solamente estamos haciendo teoría. No hicieron ningún ejercicio. No, sí, pero ejercicios de teoría. Ay, ay, ay. Ya, está bien. Conmigo hicimos algunos ejercicios también, me parece, ¿no? Yo creo que hicimos unos cuantos. A ver. Por eso les preguntaba, chicos, ¿intentaron resolver los demás problemas o no? Si Profe, no, para yo ¿podría ser resolver. la 18 de la 11? De avance. Espera, me quedo Ajá, mi la cámara. 18. A ver, 18 de avance. ¿Dónde está? 18 de avance, ¿no? A ver. Esto es trabajo. La que dice, si las esferas A y B de pesos 30 y 100 respectivamente están en equilibrio, hallar el valor de la tensión en newtons. Esa, ¿verdad? Profe, Sí, correcto. Ya, vamos a hacer esa preguntita, ¿ya? Vamos a intentar, a ver, concéntrate aquí en la 18, por favor, ¿ya? A ver, déjame conseguir una tirita para poder hacer bolitas. ¿No? A ver, vamos a hacer con esto, ¿ya? A ver, tienes una pared. Aquí, el detalle para resolver este problemita, no sé si alguien ya lo ha resuelto, es tener en cuenta solamente las fuerzas y sus direcciones. Nada, ¿ya? Hay una pared. Y aquí está la otra pared. ¿Está? Así. Vamos a dibujar una bolita apoyada en el suelo. Espero que salga bien. Espero que salga bien. No, a veces no me salen las bolillas. No, no me sale, soy malísimo dibujando bolitas. No importa. Algo así. ¿Sí? Algo así. Y hay otra bolilla, suponiendo que este es el centro, y están conectados, o sea, si te das cuenta y trazas una línea, esta línea une los centros de las dos esferas, ¿ya? Y acá está la esferita A, que más o menos tiene esta forma, son tangentes. Algo así está, ¿no? Algo así está. Algo así. Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Las esferas A y B
de pesos 30 y 100. Correcto. Si hacemos un DCL adecuado, aquí hay una fuerza conocida como peso, que vale 30 newtons. Y aquí hay otra fuerza para esta bolita, que debe ser 100. Correcto. Esta fuercita vale 100. Es su peso, ¿ah? Solo su peso. Ya están los pesos. ¿Qué más? ¿Qué más? Se encuentran en equilibrio, o sea, estas no se van a mover, ahí están quietecitas, están en equilibrio, y recuerda que equilibrio significaba que si sumo las fuerzas, eso debe ser 0. ¿Ya? 0. Haya el valor de la tensión. Esta bolita está unida aquí por el centro, por una cuerda, dice, acá hay una cuerda. Esta cuerda pasa horizontalmente por el centro. Y te están pidiendo calcular esa tensión. La tensión en la cuerda. ¿Ok? Y el ángulo que se forma entre ellas es un ángulo de 37. El ángulo es un ángulo de 37. Y ya está, eso es todo, ¿ah? Entonces, lo que yo voy a hacer, de manera rápida y práctica, lo que tú vas a hacer, porque tú eres muy inteligente, es ver qué te piden. Te piden la tensión. ¿La tensión a quién afecta? ¿A la bolita grande o a la bolita chiquita? ¿A la bolita B o a la bolita A? ¿A quién afecta la tensión? A ver, Afecta a B. Entonces, me importa hacer un diagrama de cuerpo libre de B. De A no. No me importa de A. Ahora, de repente me va a servir. De repente. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver cómo va. ¿Ok? De repente voy a necesitarla. No lo sé. Primero voy a hacer un DCL. Voy a hacer un DCL de esta bolita. A ver, vamos a hacer un DCL de esta bolita. Entonces, ¿esta bolita qué cosa tiene? Peso. Una normal. Hay una normal, ¿no? Sí, claro. Y además hay una fuerza de contacto de la bolita A hacia la bolita B. Aquí hay una fuerza que es una fuerza normal también. La bolita está más o menos así. Ah, y la tensión. Y la tensión. Y la tensión. Así está. ¿Ok? Entonces, esta bolita tiene esto mismo. La fuerza normal que la bolita A ejerce sobre B, esa es una normal, que va a pasar por el centro, ahí está pasando por acá. Luego tienes un peso, ¿ok? Tienes un peso, dice que el peso vale 100. Luego tienes la tensión está acá, saliendo, y esto es lo que me estás pidiendo. Y además hay una normal. La normal la voy a dibujar aquí. Es lo mismo, ¿no? Porque es vertical la normal apuntando hacia arriba, ¿no? Apuntando hacia arriba en este punto. Y está. Eso tendrías. Y el ángulo acá es 37. ¿Sí? Y el ángulo ahí es 37. ¿Cómo podrías calcular esta normal? Perdón, esta tensión. Si te das cuenta, podríamos formar un triángulo. O si formamos un triángulo, tendrías acá la normal, tendrías acá la tensión, que es lo que me estás pidiendo, y entre la normal y la tensión hay un ángulo de 37 grados. ¿Está bien? Y además tienes una vertical. Pero recuerda que si la sumatoria de fuerzas debe ser 0, esta figura debe cerrarse. Debería ser entonces la normal del piso menos 100. Y esta, 100 es el peso, ¿no? Y acá van a formar un ángulo de 90 grados. Y yo necesito saber la tensión. Acá hay un ángulo de 53. Yo necesito saber la tensión. La tensión tiene que ser este cateto. Y es un cateto que se opone a 53 grados. Por lo tanto, debe ser un múltiplo de 4. ¿Sí? Debe ser un múltiplo de 4. Entonces, el múltiplo de 4 ahí me parece que es la C, que es 40. Y esa sería la respuesta.
Pero no es una respuesta bien hecha. Estoy solamente jugando, estoy como que tratando de encontrar la solución. No es la manera entonces de resolver. ¿Qué otra cosa podrías hacer? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? ¿Qué otra cosa podríamos hacer, criatura de Dios? ¿Qué otra cosa podrías hacer? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué más se te ocurre? Pedrito dice la B. Pedrito dice la B. Está la atención, ¿no? La otra opción, ¿sabes cuál sería? La otra opción, ¿sabes cuál sería? Calcular, evaluar la bolita A y la bolita B. ¿Para qué? Para tratar de encontrar a esta fuerza que nos estaba fastidiando. Y una vez que encontramos a esta, podríamos encontrar tranquilamente a esta. Sería la otra opción. Evaluar el por el. ¡Ajá! Ahí está la respuesta. Mira. La otra opción, para poder anular esta fuerza de contacto entre A y B, conviene tomar todo esto como si fuera un sistema. Analizar el sistema como si fuera un solo cuerpo. A eso te refieres, ¿verdad, Pedrito? Pedro, a eso te refieres, ¿verdad? Si yo analizo todo como un sistema, ¿qué cosa voy a provocar? Que ésta se convierta en una fuerza interna y ya no me esté perturbando. Y ya no me va a fastidiar esa fuerza interna. ¿Sí? No voy a usar. Entonces, la otra opción sería tomar todo esto como si fuera un único cuerpo. Entonces, todo esto, ¿qué cosa tendría? Un peso, sería entonces algo así. El peso de 100 y el peso de 30, entonces el peso final sería 130. ¿Sí? ¿Qué más tendrías? Una tensión. La tensión está aquí. La tensión. ¿Qué más podrías tener aquí? Acá hay una normal. Y aquí hay otra normal. Una normal. Y acá hay otra normal. ¿Sí? Ahí está. Esas serían las dos fuerzas. A ver, déjame ver. No, no me convence. Espérate. ¿Quieres anular a la tensión, me dices, pero la tensión es la pregunta, pues, es lo que me estás preguntando. Eso es lo que me estás preguntando. A ver, déjame analizarlo bien, con cuidado, para no hacerlo muy larguito. Pero, profe, o sea, creo que mi compañero se refiere a que cuando analizas todo el sistema, o sea, no tienes que tomar en cuenta la tensión. Y, o sea, analizando todo el sistema se podría hallar la reacción que tiene A con B. ¿Ya? A ver, déjame checarla. Un ratito, por favor. Ya está. Ya está. Podrían hacer eso también, ¿ah? ¿Eh? Mira lo que voy a hacer. Voy a analizar la bolita A. Voy a analizar la bolita A. ¿Qué tiene la bolita A? Peso. ¿Cuánto vale el peso? 30. ¿Qué tiene la bolita A? Una normal de la pared. La pared le provoca una fuerza normal. Voy a llamar normal A. ¿Y qué tiene la bolita A? Una fuerza de contacto de la bolita B sobre A. Y esa sería la normal, una normal. ¿Sí? Entonces la normal 1, le voy a poner normal 1 de la pared, la normal 1 de la pared y la normal 2 de esta bola grandota que lo está empujando a la chiquita. Entonces ahí ya tienes solo 3 fuerzas.
Analiza entonces la bolita B, y si te das cuenta, esta fuerza, la línea de acción de esta fuerza, cuando coincide con la línea de acción del peso, el peso y la fuerza normal de la bolita B forman un ángulo de, si este es 37, esto sería 53. Entonces, para la bolita A, ¿qué cosa tienes para la bolita A? La normal, que es la que estaba fastidiando, ¿no? El peso que vale 30, ¿está? Y esta normal horizontal que es debido a la pared. Y esa normal que es debido a la pared, que le voy a llamar normal. Oye, como el peso es vertical y esta es horizontal, entre esta normal y este peso hay un ángulo de 90 grados. 90 grados. Y entre la normal de la bolita B, o sea, esta fuercita, la normal 2, con el peso hay un ángulo de 53. Por lo tanto, por triángulos notables, si él es 30, este debe ser 40 y este debe ser 50. ¿Y por qué estás haciendo eso? Porque me interesa esta fuerza. ¿Por qué me interesa esa fuerza? Porque por la tercera ley de Newton, si la bolita B empuja a la bolita A con 50, A empuja a B también con 50. Porque recuerda que en un par acción-reacción, en un par reacción-acción, el módulo es el mismo. Entonces ahora vamos a analizar la bolita B. Ahora, analicemos la B. Ya está la B. ¿Qué cosa tiene la B? A ver, la B tiene peso. Ahí está. Tiene la normal que A ejerce sobre B. Ahí está. Estoy empujando. A esta le voy a llamar normal. Normal 2 le llamé, ¿no? Bueno, le voy a seguir llamando normal 2 porque tiene el mismo valor que él. El valor es el mismo. ¿Ya? Entonces, esta fuerza ya no A. Esta es solo para A. Ahora estoy analizando al cuerpito B. Entonces, B interactúa con la bolita A mediante esta normal. Interactúa con el centro de la Tierra por el peso. Además, aquí está la normal del piso. Voy a poner una normal 1. Esta es normal 2. Y hay una tensión. ¿Qué es la que me estás pidiendo? Yo quiero saber la tensión. Listo, con esta fuerza, esta y esta, voy a construir mi triángulo. Entonces, tienes esta fuerza de tensión, que es la horizontal. Ahí está, estoy copiándola nomás. Es esta, la voy a copiar. Esta es la tensión. Ahora, tienes la normal, que forma un ángulo de 37 con la tensión. Ahí está. Esa es. Y ahí hay un ángulo de 30. Y además tienes la horizontal. ¿Sí? La horizontal. Que sería esta. Ahora, perdón, la vertical. Esta vertical es debido a la resta de L menos L. Como están en el mismo eje, yo voy a encontrar una resultante entre esta y esta. No me importa, porque no lo voy a usar. Igual lo voy a colocar. Sería la N1, la normal 1, menos la que se opone, que sería 100. Pero igual, no me va a importar. Esta sí me importa, que era la N2. Pero casualmente ya sé cuánto vale, porque por la tercera ley de Newton, si B empuja a A con 50, A también empuja a B con una fuerza de la misma magnitud, que es 50. ¿Ok? Ahora sí, ya tienes esta hipotenusa. Si este es 37, este es 53, y esta fuerza que es la tensión, si esto vale 50, esto vale exactamente 40. Y esa sería la respuesta de la pregunta 18. Nos faltaba acá encontrar esta normal de A sobre B. Nada más nos faltaba eso. ¿Se entiende lo que acabo de hacer, criatura de Dios? Sí, profe. Abril. Listo. Ya está. ¿Alguna otra preguntita? Interesante la pregunta. ¿Alguna otra preguntita? No hay preguntas.
Ya. Ahora sí, entonces, vamos a hablar un poquito. Ah, no, me dijiste que el profe te había pedido que haga más preguntas, ¿no? A ver, ¿qué más, mamá? Dime. ¿Podría hacer la pregunta 12 de repaso? 12 de repaso. A ver, vamos a ver. Me pasé. Creo que está acá. Ya. La que dice si la reacción en el piso es 80, ¿verdad? Sí, ese profesor. Ya, tranquilo. Esto de acá, vamos a dibujarlo con cuidadito. El detalle, el truco acá para resolver problemas de física es dibujar y tener en cuenta las fuerzas, nada más, ¿ya? A ver, la reacción en el piso es 80 y los bloques A y B pesan 100 y 70. A ver, primero voy a dibujar. Primero vamos a dibujar. Tienes un techo, acá está el techito. Tienes una polea, está anclada al techo, así que no hay problema, está ancladita, ahí está. Además, esta polea está unida a otra polea más pequeñita. Ahí está la poleita. Y eso está unido al techo también. Ya, ahí está el techo. Y por otro lado, esta polea continúa su cuerda y está unida. Ah, acá también hay una unión, ¿no? Así está. Está unida a un bloque A, y ese bloque A está encima de un bloque más pequeño, que es el bloque B. El bloque A y el bloque B. Y él está en el piso. Así está la gráfica, ¿no? Es el bloque A, él es el bloque B. Listo. A ver, me están pidiendo calcular la tensión aquí. Esta tensión es la que me pide. Esta es la tensión que me piden. Eso quiero calcular. ¿Ya? Esa tensión quiero calcular. Recuerda que la tensión siempre se dibuja saliendo del cuerpo. ¿Ah? Si analizamos el bloque A, esa tensión está saliendo del bloque A, saliendo del cuerpo. Es más, esto lo voy a subir un poquito para que se note mejor. Para que no esté muy chiquitita la fuercita. Ahora sí, nos piden la tensión en este cuerpo, en este cablecito. Acá nos piden la tensión. Esa tensión nos piden. ¿Ah? ¿Qué más? Hallar la tensión T para el equilibrio. Debe estar en equilibrio. Y mira, para tu buena suerte, no vas a considerar el peso de las poleas. Desprecias el peso de las poleas. ¿Ah? ¿Qué te dicen? La reacción en el piso es 80. La reacción en el piso, ¿a quién afecta? A A ni le hace cosquillas. La reacción en el piso afecta a B, porque B está en contacto con el piso. Dice que eso es 80. ¿Está bien? Ahora, dice además que los bloques A y B pesan 100 y 70. El peso de B, este B tiene un peso, dice que vale 70 newtons. Y el bloque A pesa 100. El bloque A pesa 100. Listo. Criatura de Dios. Si nosotros analizáramos cuerpo con cuerpo por cuerpo, tendríamos que considerar aquí una fuerza de contacto, que vendría a ser la que A le ejerce a B. Algo parecido a lo que se hizo acá. Muy parecido. ¿Sí? Pero eso se puede hacer. Podrías analizar por separado el A con el B y a partir de eso poder calcular la fuerza. Pero así no es tan sencillo. ¿Sí? Vamos a demorarnos mucho. Entonces, para yo anular esta fuerza interna entre ellos dos, lo que voy a hacer es considerar todo como si fuera un solo cuerpo, un solo sistema. ¿Ya?
Todo esto A y B lo voy a considerar como si fuera un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque al hacer yo esto, al encerrar todo esto como si fuera un solo cuerpito, esta normal entre A y B, recuerda que está así, así que A empuja a B con una fuerza normal de contacto. Esta normal entre ellos dos la voy a desaparecer, porque se convierte en una fuerza interna. Ahora, si tú deseas, podrías analizar por separado. También puedes hacerlo. De hecho, en la universidad, cuando desarrollas el problema, lo vas a tener que hacer así, por separado. ¿Sí? Para que expliques exactamente qué estás haciendo. En el examen de admisión, no. Es más sencillo si todo lo agarramos como si fuera un solo cuerpo. Entonces, ¿cuál es la normal sobre el piso? 80. ¿Ok? ¿Y cuál es el peso si ahora estoy considerando a los dos bloques, tanto A como B, como si fueran un cuerpo? El peso sería 170. Ya no es 70, sino es 170 newtons. Y está. ¿Qué más tiene este cuerpo? ¿Ah? ¿Qué más tiene este cuerpo? Bueno, este cuerpo también tiene aquí saliendo, mira que he considerado todo esto, ¿ah? Saliendo del cuerpo hay una cuerda, ¿no? Hay una cuerda. Aquí hay una tensión. Que le voy a poner T. Le voy a poner T. Ahora, como esta cuerda es la misma, existe algo que se llama el principio de transmisibilidad de fuerzas. Por lo tanto, por la misma cuerda va a transmitirse la misma tensión. Así que si analizas esta poleita, solo concéntrate un ratito en la poleita. Acá habrá una tensión también, porque es la misma cuerda. Ah, pero mira, sigue siendo la misma cuerda. Claro, sigue siendo la misma cuerda, entonces la tensión se repite. Ahora, criaturita, si este cuerpo, si esta polea está en equilibrio y esto vale T, y esto vale T, ¿cuánto vale la tensión que debe haber acá si la polea también está en equilibrio? ¿Cuánto 2T. debe ser acá 2T. si también está en equilibrio ella? 2T. 2T. Ah, pero mira, como esta es una cuerda y acá hay un par acción-reacción, si tú tienes la cuerda y la cortas, esta tensión vale 2T, esta también. Por lo tanto, esta tensión, que es la que me estabas pidiendo al inicio del problema, esta tensioncita mide o vale 2T. Vale 2T. Eso es lo que quiero calcular. ¿Eh? El 2T es lo que quiero calcular. ¿Eh? Y esto. Eso es todo. ¿Listo? Ahora sí, para ese cuerpo o para esa asociación de bloques compuesta, porque los he asociado a los dos, voy a aplicar el principio de la condición de equilibrio. Sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Las fuerzas que están hacia arriba, ¿qué cosas son? T más 2T es 3T. ¿Quién más apunta hacia arriba? 80. Y todo eso debe ser igual a la que apunta hacia abajo, que sería 170. Bueno, entonces esto ya es matemática. 3T, 80 pasa al otro lado a restar, y eso sería 90. Por lo tanto, el valor de T es 30. Pero yo no quiero T, mucho cuidado, ¿ah? Mucho cuidado. A mí me están pidiendo esta tensión. Y si T vale 30, esto vale 60. Y la respuesta es ahí, la C. 60. 60. Esto es 170, por si acaso no se nota bien. ¿Ah? No se nota bien. 170. No sé si, criatura, está aclarada tu duda o algo todavía no está bien. Avísame. Sí, está claro, profesor. Muchas gracias. Sí, y ya está. Eso es todo. ¿Sí? Profesor, Mamá. disculpe, una pregunta. Si se tiene la magnitud de una fuerza, por ejemplo, la tensión, y no nos dan un ángulo, pero, o sea, se ve de que tiene una inclinación, es necesario descomponer a esa fuerza, ¿no? Sí, claro. Dependiendo de los ejes que estés usando para resolver el problema.
Si tú quieres evitar esa descomposición, porque va a ser mucha chamba para ti, entonces los ejes que vayas a usar, ponlos inclinados. Y ya no tendrías que descomponer. Va a depender mucho de los ejes en los cuales estás evaluando ese equilibrio o ese movimiento, si es que hubiera movimiento. ¿Qué pregunta es? Es la 6. No, no está muy bien eso ahí. Del repaso. 6 del repaso. Sí, profe. Ah, ya. Correcto. Si el sistema mostrado se encuentra en equilibrio, siendo la tensión del cable A igual a 10, calcule el peso de la barra y calcula, y el peso de la barra vale 20, calcula el peso del bloque. Nos están dando un ángulo, ¿no? Sí, por eso digo. O capaz es otra manera de resolver, no necesariamente descomponer, ¿no? Sí, a ver, déjame checarla rapidito. El sistema mostrado se encuentra en equilibrio. Ok, todo está en equilibrio. La tensión del cable A vale 10. Podríamos aplicar. ¿Has intentado descomponer dándole ángulos? No, profesor. O capaz se toma como que es paralela a 30 grados. No, A ver, vamos a no. hacerlo, ¿ya? A ver, vamos a hacerlo. ¿Puedo borrar esto, chicos? ¿Puedo borrar esto? Y aquí podría aplicar el teorema de Lamy. ¿Ya sabes el teorema de Lamy? De los senos, eso de ahí. Exacto, el de los senos. Es eso. Avísame si puedo borrar, para borrar y empezar a resolver esta preguntita 6, que está interesante, ¿eh? Se ve bonito, se ve Profe, bonito. profe, solamente una preguntita, cuando se desprecia la atención, es por ejemplo, me dijeron de que cuando se analizaba todo el sistema se despreciaba la atención, pero en este caso no es así. Entonces, ¿en qué casos es así? Dependiendo de cuál sea el cuerpo que vayas a aislar. Sí, está bien, ¿Te profe. refieres aquí a esto? Sí, sí, sí. Pero ahí no, ¿verdad? Porque como que los dos cuerpos están juntos. Claro. Por ejemplo, si tuvieras algo así, y quieres evaluar, si yo cojo todo esto como si fuera un único cuerpo, ya esta tensión se volvería una fuerza interna y la despreciamos. A eso se refiere. ¿Sí? Porque ya estoy tomando el cuerpo como si fuera un solo bloque. Y esta fuerza, esta tensión desaparecería. Ya no la vamos a evaluar. No lo vamos a analizar. A eso te refieres. Sí, profe. Ya, gracias. De nada. Ahora sí me avisa si puedo borrar, por favor. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profesor. A ver, vamos a intentar. ¿A alguien le salió la pregunta 6? ¿Alguien tiene clave de la 6? Está interesante la 6, ¿ah? A ver, vamos a intentar. Vamos a intentar. No la revisé, pero vamos a ver cómo se hace. No creo que esté complicado. Vamos a ver. Creo que hay respuestas. Ah, perdón, Yasmín. Puede repetir el ejercicio 12, me dice mi amiga Yasmín. Recién te leo, mamá. A ver. No sé si tienes algún punto en especial o quieres que repita todo, Yas. ¿O quieres que repita todo? Ya, ok, no respondo. Vamos a repetir todo. A ver. Lo que yo hice es, a ver, si tú tienes el cuerpo así, el cuerpo A está en contacto con el cuerpo B, y acá está el piso, y acá hay una cuerda con una polea, así está, acá hay otra poleita chiquitita, al techo, y acá hay una cuerda. Así está el problema, ¿sí? Entonces me estás pidiendo calcular esta tensión.
Esta fuerza acá en este punto es lo que quiero calcular. Ese es mi incógnito. ¿Está bien? Ahora, si yo quisiera, podría analizar cuerpo por cuerpo, por separado. ¿Ya? Entonces, si tú analizas, haces el DCL del bloque B, tendrías el bloque B por separado. ¿Qué cosa tiene? Peso, que vale... El peso que vale... Uy, ya lo perdí. 70 me parece. Sí, 70. La normal, que vale 80. Y además hay una fuerza que vendría a ser la normal de A sobre B. A empuja a B como una normal. Para que haya equilibrio, si hay 80 para arriba, también debe ser 80 para abajo. Esta normal debe valer 10. Una vez que la calculas, ahora vas a analizar A. Pero hacer todo eso me demora un poquito más. Es una manera. Si no te gusta separar cuerpo por cuerpo, lo puedes hacer. Es una manera. Pero para poder ahorrar el cálculo de esta normal entre el cuerpo A y el cuerpo B, quiero ahorrar el tiempo, ya no quiero calcular esa normal, me da flojera calcular esa normal. Entonces una manera es tomar todo esto como si fuera un único cuerpo, para así desaparecer a esta fuerza normal entre A y B, ya que ella se va a convertir en una fuerza interna. Y nosotros no evaluamos fuerzas internas cuando trabajamos con las dinámicas o con las leyes de Newton. La fuerza interna no importa. Entonces, ahora sí, ¿qué hemos hecho? Un DCL. ¿Qué cosa tiene esto como peso? Peso. Pero como ahora son los dos cuerpos, él vale 100 y él vale 70, 170. Además, en el problema te dicen que la reacción en el piso es 80. La reacción en el piso es 80. Hasta ahí están dos fuerzas. Ahora, por acá también hay cuerda. Entonces, acá tiene que haber una tensión. Creo que ahí está el problema. Atenta. Entonces, como esta es una misma cuerda que viaja o que está envolviendo una polea, la cuerda, al ser la misma cuerda, experimenta la misma tensión. ¿Sí? La tensión se transmite por toda la cuerda. Cada punto que yo evalúe de la cuerda tiene la misma tensión. Ahora, como yo no sé cuál es la tensión acá, porque me están pidiendo esta tensión, no le puedo poner cualquier valor, ¿no? Tengo que ponerle un valor adecuado. ¿Cuál es el valor adecuado? Para eso tienes que evaluar a esta polea. A esta poleita. Se supone que esta poleita, que es esta de acá, esta chiqui, también está en equilibrio, porque todo el sistema lo está. Por lo tanto, ella también debe estar en equilibrio. Entonces, o si no, podrías incluso para omitir estas tensiones, podrías tomar el sistema hasta acá. También lo podrías hacer. Él sería T, él sería T y él sería T. También podrías hacer eso. ¿Sí? Es una manera. Yo lo estoy haciendo así. Pues mira, la tensión, algunos podrían decir esto, mira, hay que agarrar todo esto y acá, tensión, tensión y tensión, 3T, ya está 3T. También puedes hacer eso. Pero yo lo voy a hacer así, para que no te marees. Esta tensión viaja por la cuerda y se transmite, entonces en este punto también habrá una tensión. ¿Por qué le pongo la misma T? Porque es la misma cuerda. Es la misma cuerda. Ahora, esta tensión viaja por acá, mira. Y como es la misma cuerda, ¿cuál es la tensión aquí? También es la misma. También es una T. ¿Está bien? Ahora, si evalúas esta polea tiene que estar en equilibrio también. Si para acá hay una tensión y para acá la misma tensión, esta de aquí abajito, ¿cuánto valdrá? Esta de abajito, ¿cuánto valdrá? Si está en equilibrio. Si para arriba hay 2T, para abajo también. Esta vale 2T. Pero como este es un par acción-reacción, si yo jalo a la polea con 2T, la polea también jala al bloque con una fuerza de la misma magnitud, que sería 2T, porque aquí se cumple la tercera ley de Newton. Si yo jalo a la polea, la jalo con una fuerza de 2T, la polea también jala al bloque con una fuerza de la misma magnitud, que también vale 2T. Y ahora sí voy a evaluar este cuerpito. Fuerzas hacia arriba, ¿quiénes están? La tensión. Hacia arriba, ¿quién está? El 2T. Hacia arriba, ¿quién está? El 80.
Y eso debe ser igual a la fuerza que apunta hacia abajo, que vendría a ser 170. Entonces, despejando esto, te va a quedar que 3t vale 90, por lo tanto, t vale 30. Solamente es operar esta expresión. Pero acá hay un detalle. No quiero valor de t, porque te están pidiendo esta tensión. Y esa tensión no vale t, vale 2t. Entonces, 30 por 2, 60. Y eso es lo que hicimos en el problema 12, criatura de Dios. No sé si, Yasmín. No sé si está más claro, querida Yas, o tienes alguna duda ahí. ¿Todo bien, Yasmín? ¿O alguno de ustedes, chicos, tiene alguna duda aquí? Esta preguntita 12. Vamos ahora. Todo bien. Todo está bien, profe. Ahora vamos a la pregunta 6. A ver, ¿qué tiene la pregunta 6? ¿Qué tiene la pregunta 6? Hay que evaluarlo con cuidadito. ¿Ah? Hay que evaluarlo con cuidadito. A ver, dice. Tienes una plataforma con un ángulo de elevación de 30 grados. ¿Ah? Acá hay un ángulo de 30. Acá hay un bloque encima de la plataforma. Un poquito pesadito, parece que está pesado. ¿Qué más hay aquí? Ah, ya. Esta plataforma, está anclando a una polea. Acá hay una polea anclada. Así está. Que va a unir al bloque. ¿Está? Y además tiene aquí unido otra poleita chiquita. Y esta poleita tiene una cuerda por acá, una cuerda por acá, y está amarrada está atando a una barrita. La barrita sería más o menos así. Ahí está la barrita. Acá está, listo. Algo así. Nada más, ¿no? Bueno, acá vamos a ver si no importa. No me interesa, no me interesa. No me interesa. Bueno, ponle presión. Ya está, algo así. A ver, esto vale 30. Esto vale 30. ¿Ya? Si yo hago el DCL del bloque, el sistema mostrado se encuentra en equilibrio, siendo la tensión del cable A. El cable A está acá. Esta tensión dice que vale 10 newtons. Esta tensión vale 10 newtons. Y el peso de la barra, el peso, recuerda que siempre es vertical, el peso de la barra dice que mide 20 newtons. Y te están pidiendo calcular el peso del bloque. Eso es lo que me estás pidiendo calcular. No sé cuánto pesa el bloque. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos el DCL del bloque, este bloque tiene un peso. Es masa por gravedad. Ese es el peso del bloque. Aquí hay una tensión. Aquí está una tensión. Y como es la misma cuerda, esta tensión también se repite acá. Porque es la misma cuerda. Entonces, para poder encontrar el peso, necesitamos encontrar a esta tensión primero. Esta es la tensión. ¿Cómo voy a encontrar a esa tensión? Esa es la pregunta. ¿Cómo encontramos a la tensión? A ver. No tienes el ángulo acá, ¿no? No tenemos los ángulos. Y tampoco podríamos hacer una descomposición. Ya. Entonces, a ver, déjame pensar.
Profesor, Dime, criatura. profesor, disculpe, ahí podría decir agarrar a esa barra y las tensiones de 10 y ponerlo como un pequeño sistema y igualar la tensión a 20. Igualar esta tensión a 20, dices. Sí, porque por la condición del equilibrio, ¿no? Claro. Claro, podríamos englobar todo esto, la polea y la barra, como un solo sistema para desaparecer estas tensiones. Está bien, tienes razón. O lo otro, bueno, yo podría haber hecho la descomposición de estas fuerzas, pero sería un poquito más largo, ¿no? A ver, si nosotros consideramos esta polea como un puntito, déjame así probar un ratito. Esta sería la tensión, este sería el peso. Acá habría una fuerza que vale 10 y aquí, no, saliendo es, ¿no? Acá habría una fuerza que vale 10 y acá habría otra fuerza que sería esta. Recuerda que las tensiones son saliendo. Estoy evaluando a la polea, la poleita. Y acá habría otra tensión distinta. No voy a poner tensión, ¿verdad? Podríamos hacer eso. Ahora, si nosotros tenemos estas 4 fuerzas, podrías construir o aplicar el teorema de Lamy. Pero para eso necesitamos los ángulos que hay entre las fuerzas, y eso va a ser un poquito complicado. Entonces, como dice mi amigo, lo más sencillo aquí es considerar a todo esto como un sistema. Tanto a la polea como a la barra. Tanto a la polea como a la barra. ¿Sí? Si yo considero a la polea y a la barra como un sistema, ¿sí? Estoy asociando la polea con la barra como un solo cuerpo. Estas tensiones, que si bien es cierto, sí están, esas tensiones van a convertirse en una fuerza interna. Desaparecen, ya no las voy a considerar a esas tensiones. Algo parecido a lo que hacíamos, o lo que me preguntaba mi amiga Abril hace rato. Si yo tengo un sistema así, algo parecido a la barra con la polea, yo quiero desaparecer las tensiones, entonces simplemente toma todo esto como si fuera un solo cuerpo y vas a desaparecer a esta tensión interna. Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a ver. Lo mismo. Entonces, como yo no sé cuáles son los ángulos, evitemos problemas y haga... Confirma, por favor. Listo. Listo, profesor, así. Ahora sí, profesor. Ya está, gracias. Listo. Entonces, como te decía, esta tensión y este peso se deberían equilibrar. Ahora, debido al famoso principio de transmisibilidad de las fuerzas, como esta es la misma cuerdita, esta cuerdita va a transmitir la misma fuerza. ¿Cuánto valía esa fuerza? Lo acabamos de calcular. Esta tensión vale 20. Como es la misma cuerda, acá también esta tensión es 20. Es la misma fuercita. ¿Sí? Listo. ¿Qué pasó ahora? Hoy día es un día movido, chicos, ¿ah? No sé qué pasa. No sé qué pasa, pero bueno. Ya, sigamos. Ahora voy a analizar al bloque. ¿Por qué? Porque me piden el peso del bloque. Eso me estás pidiendo, la masa por la gravedad del bloque. ¿Qué fuerzas entonces tiene este bloque? Este bloque, si haces el DCL correcto, si haces el DCL adecuado, tiene el peso, ya lo dibujé por acá, tiene la tensión, pero también hay una normal. También hay una normal. ¿Sí? También hay una normal. Ahora, en el problema no te dicen si hay rozamiento o no, ¿verdad? De repente habría rozamiento. Como no dicen nada, vamos a asumir que la superficie es lisa, porque si no, habría que considerar también un rozamiento. El problema no lo dicen, no lo mencionan. Deberían mencionarlo, no lo mencionan. Falta ahí especificar que no debería haber rozamiento. Si hubiera rozamiento, ya cambiaría la resolución, por si acaso. Vamos a asumir que no hay rozamiento. Entonces, se supone que si este está en equilibrio, yo voy a escoger al eje
del plano inclinado para poder analizar el equilibrio. Este es el X y este es el Y. Entonces, el eje Y para mí ya no va a ser así, vertical, ahora va a ser inclinadito. Y el eje X va a ser así, en el eje de la plataforma. ¿Por qué hago eso? Porque si tú escoges el eje así, como tal cual lo usamos siempre, la única fuerza que está paralela al eje es el peso. Y tendrías que descomponer a esta fuerza y a esta fuerza. Uy, qué flojera, ¿verdad? Qué flojera, porque son dos fuerzas que tendrías que descomponer. Entonces, más fácil es decir, el eje mejor que esté inclinadito. El eje mejor que esté inclinadito. Ahí está, estoy dibujando al eje. Es importante considerar a los ejes. Y si dibujo a los ejes inclinaditos, entonces la tensión está en el eje de las X y la normal está en el eje de las Y. La única que voy a descomponer sería el peso, la única. ¿Sí? Por eso, por practicidad, voy a escoger al eje inclinadito, para que estas dos ya no las tenga que descomponer. Si tú escoges al eje así, esta es la única que estaría en este caso, en el eje vertical, y estas tendrían que ser descompuestas. ¿Se puede? Claro que se puede, pero te vas a demorar un poquito más. Así que mejor inclinadito. Y como está inclinadito, y yo quiero hacer cumplir la condición de equilibrio, o sea, sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, voy a tener sí o sí que descomponer al peso. Y el peso tiene dos componentes. Una componente en el eje de las X y una componente en el eje de las Y. ¿Cómo hago esa descomposición? Con el ángulo. Pues, si este vale 30, vamos a dibujarlo un poquito más grande. Si este angulito vale 30, ese también vale 30. Y esta sería la hipotenusa, que vendría a ser masa por gravedad, que es el peso. Entonces, puedes descomponer usando un triángulo o usando las funciones trigonométricas como quieras. Entonces, ¿a qué será igual esta fuercita? Masa por gravedad por el seno de 30. Y esta otra fuercita, esta de acá, ¿a qué será igual? Masa por gravedad por el coseno de 30. Como yo voy a hacer cumplir el equilibrio y no tengo dato de la normal, porque no tengo ni idea de cuánto vale esta normal, voy a trabajar solamente en el eje de las X, nada más, en el eje del plano inclinado. ¿Qué va a ser eje X para mí? Para mí este es el eje X ahora. Entonces, la sumatoria de fuerzas en ese eje X, en este eje X del plano inclinado que acabo de escoger, debe ser 0. ¿Y cuáles son las únicas fuerzas que están ahí? La tensión, que vale 20, y la componente del peso, que es masa por gravedad por el seno de. Y como hay equilibrio, esas deben ser iguales. Oye, pero el seno de 30, ¿cuánto vale? ¿Vale ese seno de 30? Un medio. Un medio, claro, medio. Entonces, este denominador, este 2, va a pasar a multiplicar. De tal manera que el peso, ¿cuánto debe ser? 40. El peso te están pidiendo, ¿no? Masa por gravedad. Entonces, la respuesta sería 40. 40. ¿Sí? Querido Enrique y querido Alessandro, no sé si hay alguna duda ahí. Creo que no quedó muy claro. Me avisas, por favor, hermano. Enrique y Alessandro, ¿estamos bien? ¿O no quedó claro? Avísame, por favor. André, ¿volaste, André? Está claro. Sí, Ah, ok. Correcto. André, ¿alguna consulta, hermano? Sí, profe, sí. Una pregunta, profesor. Dime, hermano, dime, con confianza. ¿Qué pasó? Es que no entiendo cómo ese 20 se traslada. No entiendo dónde sale ese 20 de ahí. ¿Cómo sale este 20? Sí. Ya, ok. Esta partecita del cuerpo aislado, ¿sí la entendiste?
A ver. El problema, tranquilo, no te preocupes. El problema estaba así, ¿ah? No te preocupes. El problema estaba así, ¿ah? El problema estaba así. Así está el problema. ¿Sí? No había nada. Así está el problema. ¿Sí? Ahí está el problema. ¿Ya? Entonces, te están pidiendo calcular a ti, te están pidiendo calcular el peso de este bloque. El peso. ¿Ya? No puedo calcular el peso. No sé. Necesito evaluar el equilibrio para el bloque. Necesitas evaluar el equilibrio para el bloque. El bloque está acá. El bloque tiene un peso, masa por gravedad, tiene una normal perpendicular y entrando, siempre perpendicular y entrando, y tiene una tensión. Esas son las tres fuerzas que están afectando al bloque. Con estas tres fuerzas yo necesito calcular el peso. Como no sé la normal, está un poquito difícil, pero sí puedo calcular esta tensión la voy a calcular. Para eso necesito saber cuánto vale esta tensión, porque es la misma cuerda. Como es la misma cuerda, si él vale 50, él también va a valer 50, porque es la misma cuerda. ¿Sí? Es la misma cuerda. Pero no sabemos cuánto vale. Entonces, ¿qué cosa hicimos? Vamos a aislar esto como si fuera un único cuerpo, como si fuera un único sistema. ¿Por qué vas a hacer eso? ¿Quién te dice que hagas eso? Si es que yo hago eso, estas tensiones van a desaparecer, porque se convierten en fuerzas internas. Y cuando tú haces un análisis del DSL, de las fuerzas que afectan a un cuerpo, las fuerzas internas no se consideran. No tendríamos que considerar para nada a una fuerza interna. Y estas tensiones que sí están a una tensión 2, y esta tensión que si la memoria no me falla, valía 10. Estas tensiones no las vamos a considerar. Es más fácil si lo aislamos y consideramos solamente esta tensión y el peso. ¿Cuánto vale el peso de la barra? Según el dato del problema, la barra tiene un peso de 20 newtons. El problema lo dice. La barra pesa 20. ¿Ok? Ahora, si evaluamos este cuerpo por la condición de equilibrio, las fuerzas, como este cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de sus fuerzas deben ser 0. Para que la sumatoria de fuerzas sea 0, si yo tengo un vector, es un vector que vale 20 hacia abajo, y yo quiero que la resultante sea 0, esta tensión debería valer igual a esta, para que se equilibren, ¿sí o no? Por eso la tensión vale 20 newtons. Por equilibrio. Si hay 20 para abajo, también 20 para arriba. Oye, qué casualidad. Como es la misma cuerda, esta también vale 20. Porque es la misma cuerda. Y ahora sí, con esta tensión ya conocida, podríamos calcular el peso del cuerpo. Hasta ahí. No sé si me entendiste, querido André. Sí, profe, mi duda era esa, del 20. Solo eso. Sí. Acá Sí. ya está bien esto. Sí, eso sí, también. Sí, profe. Ya. Correcto. Ya no hay problema. ¿Sí? Si no hay más preguntas, entonces sigamos. ¿Alguna otra duda? ¿Qué ejercicio más? Claudia, dime, mamá, ¿qué pasó? Sobre la 13, quisiera preguntar cómo sería la descomposición de la tensión si es que vale 60. Supuestamente en el eje Y debería ser positivo porque va para arriba. ¿Qué, Eh, qué página estás? es en la misma, en el repaso. En la 207. Página 200. Ah, ya, de la bolita que está atada a la pared y sobre una plataforma de 37 grados, ¿no? Sí. ¿A esa? Sí, es que como dice, determina la tensión y supuestamente la Ya. tensión es 60 y para descomponer en I, J, el J no debería ser positivo. Sí, claro, J debe ser positivo. Es que todas las clases ¿Está en están negativas negativo? Ah, todas están negativas, ¿no? y me sale menos 48 más 36 J. Ya, Pero no esa hay. es la respuesta. Está bien.
Sí, cuando descompones la tensión tiene una componente vertical positiva, apunta hacia arriba. Y ahí en las claves está mal, ¿no? Sí, tienes razón. Tú tienes esta tensión, la bolita, y ahí está. Recuerda que la tensión se dibuja saliendo siempre del cuerpo. Entonces, si yo quiero descomponer esta tensión en el eje X y en el eje Y, va a tener una componente hacia la izquierda, o sea, negativo para Y, pero va a tener una componente vertical en el eje Y hacia arriba, positivo para J. Y en las claves está negativo, todas, ¿no? Todas las J, o estamos viendo mal. No, está bien, todas son negativas. Hay un error en esa pregunta 3. Ok, Pero sí te salió, Claudia, sí, profesor. el valor. ¿A alguien le falta la 13, si no para hacerla para todos? El profesor lo podría hacer, por favor. Sí, papá, Mira, claro, claro, pues, claro que sí. Clarines, clarines, es solo equilibrio, solo equilibrio. Ahorita estamos trabajando solo condición de equilibrio, ¿ya? Solo condición de equilibrio. Vamos a ver, criatura de Dios. Vamos a ver, criaturita de Dios. La pregunta 13 te dice lo siguiente. Tienes una pared, ¿sí? Una plataforma, y aquí hay un ángulo que vale 37 grados. 37 grados. Ahí hay un cuerpo, una bolita, que está atada mediante una cuerda. La cuerda y la bolita está más o menos así. Vamos a dibujar un poquito distorsionada a la bolita. De verdad que yo soy malísimo dibujando bolitas, ¿ya? Nunca me ha gustado dibujar bolitas desde que estaba en el nido. Nunca me ha gustado dibujar. Siempre me rebelaba cuando me dejaban dibujar bolitas. Ahí está. Normalmente a los profes de geometría les sale esto con la mano alzada, ¿no? A mí no me sale. Lo siento, lo siento. A ver, determina la tensión. Esta tensión te están pidiendo, ¿ah? De la cuerda sobre la esfera de 100 newtons de peso que se encuentra en equilibrio. Necesito yo evaluar, vamos a dibujar la plataforma más abajo para que se pueda visualizar mejor. Necesitas tú hacer un análisis del diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas están afectando a esta esferita? A ver, primero la clásica, su peso. La clásica es el peso, ahí está. Siempre vertical. Y según el problema, ese peso es 100 newtons. Ya, este peso vale 100 newtons. Además, hay una normal, que siempre es perpendicular al cuerpo. ¿Por qué la normal? Porque está en contacto con el piso, con la plataforma. Ahí hay una normal. Y además, para cerrar, es justamente lo que te están preguntando, la tensión. Ahí hay una tensión. ¿Sí? Son 3 fuerzas, no hay otra fuerza más. Te dicen que la superficie es lisa, entonces no hay rozamiento, no hay nada más. Son solo 3 fuerzas, ¿ya? Solo 3 fuerzas. Entonces, yo podría hacer muchas cosas acá. Podría construir un triángulo, podría, por ejemplo, hacer esto, mira. Podría hacer el peso, la normal y la tensión. Y esto es lo que te están pidiendo. Y simplemente por triangulitos podrías tú encontrar el valor de la normal y el valor de la tensión. La otra opción es que hagas el teorema de Lamy. Como todas las 3 fuerzas están confluyendo en el mismo punto, tendrías acá el mismo punto, del mismo punto sale el peso, que vale 100, la tensión, que está acá, y la normal, que la voy a trasladar aquí arribita, y tendrías la normal. Y con los ángulos, porque acá tienes ángulos, 37, con los ángulos podrías calcular el teorema de Lamy, ¿no? Que sería la normal es al seno de teta, como la tensión
es al seno de alfa, como el peso que vale 100 es al seno de beta, por ejemplo. Vamos a poner beta acá, el ángulo que se opone al peso. Seno de beta. Como no tengo la normal y yo quiero tensión, simplemente comparas estos dos. Los igualas y ya está. Voilà. A eso se le llama teorema de Lamy, que seguramente también lo recuerdas. Entonces, hay varias maneras. La otra manera es descomponer. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Porque descomponer ayuda mucho. No significa que no lo pueda resolver con triángulo o que no lo pueda resolver con Lamy. ¿Cuál sirve más? Como te acomodes. En algunos casos es más práctico hacer un teorema de Lamy. En algunos casos es más práctico hacer descomposición. Acá voy a hacer descomposición. ¿Ok? Voy a hacer descomposición. Pero para hacer descomposición necesitas un eje. Y como yo no quiero descomponer a estas dos fuerzas, si yo escogiera el eje así, si yo escogiera los ejes así, la única que estaría en el eje Y sería el peso. Tendría que descomponer la normal y la tensión. Uy, qué flojera. Mejor que nuestros ejes sean inclinados. Que nuestros ejes sean inclinados. Igualito que lo que hicimos acá. La misma historia. El mismo show. El mismo show. Entonces, si yo escojo a mi eje inclinado, esta tensión ya está en el eje horizontal. La normal ya está en el eje vertical. La única que tendrías que pasar a descomponer sería este pesito. A la normal la vamos a poner un poquito más acá para que no nos estorbe. Normal. Y ahora voy a descomponer al pesito. Entonces, el pesito tiene una componente vertical en el eje Y y una componente horizontal en el eje X. Y el ángulo, si este es 37, él también sería 37. Ya está. Entonces, se ha formado algo así, ¿eh? Mira, lo voy a dibujar acá, para que te des cuenta. Se ha formado algo así. Esta es un cateto. Esta viene a ser la hipotenusa, que vale 100. Acá. Y esto sería el otro cateto. Más o menos algo así. Algo así se ha formado. ¿Sí? Entonces, acá el ángulo es 90 y esto vale 30. Por lo tanto, si esta hipotenusa es 100, esto vale 80 y esto vale 60. La tensión vale 60. ¿Sí? Podría ser eso. ¿Sí? Podría ser eso. O, si gustas, de repente estás acostumbrado a trabajar con funciones. De hecho, es lo mismo. Esta componente, ¿a qué será igual? A la hipotenusa por el seno de 37. Es lo mismo, ¿ah? Y esta de acá, ¿a qué será igual? Esta de aquí. Esta de aquí, ¿a qué será igual? A la hipotenusa por el coseno de 37. Puedes formar un triángulo o puedes usar funciones trigonométricas para descomponer. Y como estás en equilibrio y te piden la tensión, en el eje X tiene que haber equilibrio. Por lo tanto, estas dos fuerzas tienen que ser iguales. Si estás en equilibrio, la sumatoria de fuerzas debe ser 0. Por lo tanto, la tensión debe ser igual a 100 por el seno de 37. ¿Y cuánto vale el seno de 37? Bueno, el seno de 37 es 3. Quinta 1, quinta 20. Entonces 20 por 3, 60. ¿Cuánto vale mi tensión entonces? 60. Ya está, ya acabé. Pero una cosita, ¿ah? Una cosita, ¿ah? Esta tensión tú la tienes que descomponer, porque en las respuestas no te dan el valor, te dan sus componentes vectoriales. Entonces, mira lo que voy a hacer, ¿ah? Acá está la tensión, la voy a descomponer, ¿ah? Esta es la tensión, cuyo valor es 60. Pues voy a trazar un eje X provisional, y un eje Y. Pues si yo descompongo a esta tensión, la podría descomponer en
una componente para acá y una componente para arriba. Para no marearte con tanta línea, lo voy a sacar acá. ¿Cuál es el ángulo que hay entre esta tensión y la horizontal? Si este es 37, él también vale 37, ¿no? Este vale 37. Ahora voy a descomponer entonces. Hay una componente en el eje X hacia la izquierda y una componente en el eje Y hacia arriba. Si esta hipotenusa vale 60, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? 12 por 5 es 60. Acá será 12 por 3, que sería 36. Y 12 por 4, que sería 48. Entonces, esta tensión en realidad tiene componentes. 48 en el eje de las X, pero apuntando hacia la izquierda, a negativo. Y 36 en el eje de las Y, pero apuntando hacia arriba, a positivo entonces. Y esa sería la respuesta. Descomponiendo la tensión, te sale el 48 menos 48i más 36J. Marca la B, pero corrige por favor, no es negativo, esto es positivo. Querido Aarón. No, perdón, Aarón no, André. Querido André, no sé si se entendió en la pregunta 12. André. Se fue, creo. No se fue mi internet. Chicos, ¿me escuchan o ya se fue mi internet de nuevo? Sí, profesor, se escucha. escucha. No, sí, profe, Sí, se le se le escucha bien, profe. Sí se escucha. Oh, ya fue. Mi celular está a punto de morir. Creo que es el internet del profe, chicos. O yo no lo escucho. Profe, ¿nos Sí. escucha? Sí, sí, escucho, ¿Profesor? escucho. Ah, ya, Sí. sí. Sí, ya está. Ya. ¿Alguna otra preguntita? La 11 de la misma página. La 11 de la misma página. A ver, si la homogénea, hay un error ahí. Si la barra homogénea está en movimiento inminente, o sea, está a punto de moverse. ¿Sí? A punto de moverse. A ver, déjame leerlo bien. Y el piso es rugoso. ¿Ya? Calcula el ángulo de rozamiento estático. A ver, espérate, creo que la gráfica no está muy bien. Ya, esa pregunta no está bien, ¿ah? Porque si te das cuenta, las respuestas están en fracciones y esa no sería una respuesta para ángulo, ¿no? Me parece que te están queriendo, ahí te están pidiendo el coeficiente de rozamiento estático, no el ángulo, ¿ya? No el ángulo. El ángulo ya está. Están pidiendo, es 45 el ángulo. Te están pidiendo no el ángulo, sino el coeficiente de rozamiento estático. Hay un error en esa preguntita. A ver, pero vamos a intentar solucionarla, vamos a intentar corregirla. A ver, si la barra homogénea está en movimiento inminente y el piso es rugoso, calcule el rozamiento, calcule el coeficiente de rozamiento estático. A ver. No, creo que no está bien esta gráfica. A ver, vamos a ver. Me parece que la segunda línea solamente, no es una cuerda, no me parece una cuerda. A ver, vamos a, por si acaso, intentar resolverlo. Voy a borrar aquí, ¿no? Voy a borrar. Esperemos que mi celular no se apague. Ok.
ahí tienes que recordar que tienes que hacer un buen DCL también y evaluar fuerzas. Como está en movimiento inminente, todavía no se mueve, pero ya está a punto de moverse. Está a punto de moverse. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Tienes el piso, tienes la barrita. Hay una cuerda. Acá. Esta. Es que no sé si eso es una polea. Creo que no es una polea. Esperemos que no sea una polea. Esperemos que no. No se nota la gráfica. ¿Eh? Vamos a adivinar prácticamente. Vamos a ver si no es una polea. Parece que no es. Y algo así está. Ahora, lo que no sé, si es que esto también es una cuerda. No parece en esa gráfica, parece que solamente es una línea. Vamos a asumir que es una cuerda. Un poquito borroso esa gráfica. 45 hasta 45. Si la barra homogénea está en movimiento inminente, no se está moviendo, y el piso es rugoso. Recuerda que la fuerza de rozamiento estático máximo es igual al coeficiente de rozamiento estático por la normal.